En este capítulo 18 nosotros podemos ver la traición y el arresto de Jesús. Dice, por ejemplo, del 2 al 5, Judas Iscariote había prometido traicionar a Jesús y conocía el lugar donde estaba Jesús. ¿Por qué? Porque ellos se reunían allí. Ya él sabía el lugar donde estaba Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando están en ese jardín, llegan unos soldados. Y en ese momento venían con lámparas, venían con antorchas, venían con todo eso listo para buscar a Cristo Jesús. Entonces Jesús sale al encuentro y le dice, ¿a quién están buscando ustedes? A Jesús de Nazaret. Entonces él les dijo, yo soy. Entonces los soldados volvieron a preguntar, ¿a quiénes buscan? A Jesús de Nazaret. Entonces respondieron de nuevo, ya les dije que si es a mí a quien busca, dejen ir a mis seguidores. O sea, él estaba protegiendo a sus discípulos en ese momento porque sabía que lo estaban buscando a él. Y había una profecía donde se había establecido de que cuando iban a tomar a Jesús, los seguidores, no se iba a perder ninguno de ellos. Por eso es que él dice, déjalos ir, deja a mis seguidores que se vayan. En ese momento Simón Pedro saca su espada y le cortó la oreja derecha a Malco, que era uno de los sirvientes del jefe de los sacerdotes. Aquí vemos cómo Pedro, a pesar de que estaba caminando con Jesús, que era un hombre manso, humilde, paciente, Pedro aún cargaba la espada y toma una acción agresiva para defender al Señor. Nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué si Jesús estaba predicando un evangelio de amor, paciencia, Pedro todavía cargaba cosas que no estaban de acuerdo con lo que es el mensaje? Y es que nosotros podemos ver de que cuando Jesús nos pide que lo sigamos, muchas veces nosotros vamos a tener todavía cosas que traemos del mundo, ¿ya? Agresividad, sí, cosas que nosotros no hemos dejado, pero el Señor en ningún momento le había dicho a Pedro, Pedro, si vas a caminar conmigo, deja la espada, o sea, no puedes tener la espada. Él dejó que incluso Pedro caminara con él con la espada. ¿Por qué? Porque la transformación de nosotros los seres humanos en cuanto a todas las fallas que nosotros tenemos está en ese caminar continuo con Cristo Jesús en el día a día. Llega un punto donde nosotros empezamos a dejar todas esas cosas. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que él le corta la oreja a Malco, Jesús, fíjate que Jesús le dice en el 11, guarda tu espada. Si mi Padre me ha ordenado que sufra, ¿crees que no estoy dispuesto a sufrir? Esto es tremendo, porque el Señor Jesús no quiso tomar ningún atajo ni defenderse de lo que el Padre le estaba mandando a hacer. O sea, la misión de Jesús era venir a esta tierra, pasar por ese proceso de sufrimiento, pasar por la cruz, y él no buscó la manera de evitarlo. ¿Por qué? Porque él sabía que el Padre lo había enviado y que eso formaba parte. Él confiaba que a pesar de todo el sufrimiento, el Señor tenía el control. Viene, por ejemplo, el 15. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Obviamente ellos a él se lo llevan. Como el otro discípulo conocía al jefe de los sacerdotes, entró con Jesús en el palacio. Pero al ver que Pedro se quedó afuera, salió y habló con la muchacha que cuidaba para que lo dejara. Entonces aquí es donde viene la negación de Pedro, porque le empiezan a preguntar, mira, tú no eres eso de lo que estaba siguiendo este hombre. Entonces él lo niega por la primera vez. No, yo no soy, respondió Pedro. Entonces, como hacía mucho frío, los sirvientes del jefe de los sacerdotes y los guardias también hicieron una fogata para calentarse. Esto es importante porque Pedro niega a Jesús en una fogata. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, el jefe de los sacerdotes empezó a preguntarle a Jesús acerca de los discípulos, de lo que enseñaban. Y le dijo, ¿por qué me preguntas a mí? Yo he hablado delante de todo el mundo, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, nunca he dicho nada en secreto. Pregúntales a los que me han escuchado, ellos te dirán lo que han dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias del templo lo golpeó en la cara y le dijo, esa no es la manera de contestarle al jefe de los sacerdotes. Lo golpeó en la cara, es decir, ya aquí él empieza a padecer sufrimiento físico, porque lo golpearon, lo escupieron, o sea, hicieron un desastre, lo latigaron, lo clavaron en la cruz, le clavaron todas esas cosas. El Señor Jesucristo pasó por mucho sufrimiento físico y Él lo hizo por amor a ti y a mí. Porque Él dijo, bueno, esto es lo que mi Padre me mandó a hacer para que toda la humanidad sea salva. Yo tengo que pasar por esto, tengo que padecer. Luego vemos en el 25, viene otra vez, mientras tanto Pedro seguía calentándose junto a la fogata y alguien le preguntó, ¿no eres tú uno de los seguidores de Jesús? Aquí viene la segunda vez que Pedro lo niega, ¿ves? No, yo no soy, insistió Pedro. Luego un sirviente del jefe de los sacerdotes, familiar del hombre al que Pedro le cortó la oreja, es decir, familiar de Malco,
Le dijo, yo te vi en el jardín cuando arrestaron a ese hombre, aquí viene la tercera vez. Y Pedro volvió a decir, como por tercera vez, no. Y en ese momento ya el gallo cantó, que era lo que Cristo le había dicho: Pedro, Pedro, me vas a negar 3 veces, y va a cantar el gallo. En esta segunda parte podemos ver la situación de Pilato y Jesús. Entonces, por ejemplo, dice en el 29, por eso Pilato, el gobernador romano, salió y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Claro, porque se lo llevaron a Pilato. Entonces ellos le contestaron: nosotros no lo hubiéramos traído si él no fuera un criminal. Entonces Pilato les dijo: llévenselo y júzguenlo de acuerdo con sus propias leyes. Entonces ellos le dijeron: no, nosotros no tenemos autoridad para enviar a nadie a la muerte. Así se cumplió lo mismo que Jesús había dicho sobre el modo en que le iba a morir. Entonces Pilato entró de nuevo en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿acaso eres tú el rey de los judíos? Y entonces Jesús le dice: ¿se te ocurrió a ti esa idea o alguien te ha hablado de mí? Pilato le contestó: ¿me ves cara de judío? Aquí vemos cómo Pilato y Jesús empiezan a tener unas conversaciones en cuanto a lo que era Cristo, pues lo que lo estaban acusando en ese momento. Bueno, hay una parte muy importante que es en el 37, que dice: entonces, si eres rey, le dice Pilato, y entonces Jesús le dice: si tú lo dices, yo por mi parte vine al mundo para hablar acerca de la verdad. Todos los que conocen y dicen la verdad me escuchan. Esto es vital, porque nosotros muchas veces cerramos el oído a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en tinieblas. Cuando nosotros no conocemos el mensaje del Señor, nosotros cuando escuchamos la palabra, ay, qué fastidio, esa gente hablando a través de Cristo ahí, pegando gritos, haciendo desastres, ahí están sermoneando. Caemos en esas contiendas. ¿Por qué? Porque tenemos tanto pecado en el corazón que no le abrimos nuestro corazón a escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando Él dice: todos los que conocen y dicen la verdad me escuchan, ¿ve? Y le dice: yo no encuentro ninguna razón para castigar a este hombre. Empieza Pilato a decirle a los judíos: ustedes tienen la costumbre de que yo libere un preso durante la Pascua. ¿Por qué? Porque ellos tenían la costumbre de que ellos podían escoger dejar libre a un preso. Esa era la ley que ellos estaban manejando para en ese momento. Pues. Entonces, ¿quieren que deje libre al rey de los judíos? Ya Pilato como que estaba diciendo: oye, dejen libre a este porque este es el que es más inocente. Hacía ya algún tiempo Pilato había arrestado a un bandido llamado Barrabás, ¿ves? Por eso cuando Pilato preguntó si querían que soltara al rey de los judíos, algunos de ellos gritaron: no, a ese no, deja libre a Barrabás. Es tremendo, la condición de Barrabás estaba tan horrible de criminalidad, que Jesús, siendo inocente, no habiendo pecado, toma el lugar de Barrabás, que era el que tenía que morir. Y Barrabás viene a simbolizar prácticamente que todos nosotros, toda la humanidad pecadora que tenía que morir, y sin embargo él toma el lugar de ese pecador, y Barrabás no muere. ¿Ya? Entonces hay que pedirle a Dios que nos ayude de todo corazón a recordar cada día que Jesús fue el que murió por nosotros. Jesús fue el que se sacrificó por ti y por mí. Tanto tú como yo teníamos que morir. Esa vida eterna que Cristo nos ha dado, porque nuestra condición de pecado, la ley nos juzga, porque todos hemos pecado, no hay justo ni aun uno. Y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, el Señor Jesucristo nos ha regalado la vida eterna en sustitución, porque nosotros éramos los que teníamos que morir. Ahora nosotros podemos andar en libertad plena, libres de condenación. A pesar de que seguimos pecando, tenemos a Jesús como nuestro abogado intercesor, porque Él pudo vencer sobre el pecado y pudo resucitar en gloria, y hoy día está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros cada vez que nosotros caemos en pecado. Él está allí diciéndonos: no, Padre, ellos tú me los diste, ahora están salvos gracias a mi sacrificio. Eso es maravilloso, tener ese regalo de la salvación. Y bueno, que esto nos ayude siempre, todos los días, a acercarnos más al Señor y a concentrarnos pues en esa cruz preciosa donde fue derramada esa sangre por cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga y que esto haya sido edificación para todos.